publicación de las leyes de Newton el 5 de julio de 1687 supone uno de esos momentos claves en la historia de la ciencia. De hecho, para una gran cantidad de autores es el punto más importante en la historia de la ciencia, lo que supone un punto de inflexión entre lo que era toda la historia clásica a la ciencia moderna. En este libro, Newton plasma de forma cuantitativa, basándose en la geometría, es decir, utilizando expresiones matemáticas, leyes matemáticas, plasma lo que había estado trabajando previamente tanto Galileo como Kepler, y es capaz de explicar las causas que producen tanto el movimiento de los planetas como el movimiento de cualquier objeto sobre la Tierra. Además, el trabajo con las fuerzas permite también explicar y predecir cómo van a trabajar las máquinas, por ejemplo. En este capítulo vamos a ver las tres leyes que son la primera ley o ley de la inercia, la segunda ley, que es el principio fundamental de la dinámica, posiblemente la expresión más importante en la física, y la tercera ley, que es el principio de acción y reacción. Vayamos con la primera ley, ley de inercia. Lo que nos viene a decir es que cuando sobre un cuerpo se aplican varias fuerzas y la suma de todas estas fuerzas es igual a cero, es decir, cuando la fuerza total aplicada sobre un cuerpo es nula, en ese caso, ese cuerpo mantiene su estado de reposo o de velocidad constante. Esta definición tiene varias implicaciones. La primera es que todos los cuerpos muestran una oposición a cambiar ese estado de reposo o movimiento uniforme. Si se aplicara una fuerza, aparecería lo que se denomina inercia, que es esa oposición al cambio de movimiento. Veamos un ejemplo concreto de cómo trabajar con la inercia. Pensemos en una persona subida sobre una báscula que se encuentra dentro de un ascensor. En esta báscula, además, vamos a medir no la masa, sino el peso, es decir, lo vamos a medir en newtons. La primera consideración la haremos cuando ese ascensor está parado, es decir, la única fuerza que actúa sobre este cuerpo es su propio peso. En este caso, la fuerza que aparece será m por g dirigido en la dirección vertical, en el sentido negativo, pues menos mg j. Cuando el ascensor arranca hacia arriba, el objeto, la persona, además de tener el peso, sufre una fuerza de inercia. Es esa sensación que tenemos de quedarnos un poco clavados hacia abajo. En este caso, si me fijo en mi báscula, realmente la lectura que va a ofrecer no va a ser los 981 newtons de antes, sino 1281 newtons. ¿De dónde sale esta cantidad? Bien, pues sale por una parte del peso, pero por otra parte de la fuerza de inercia, que es esa oposición al movimiento. Como existe una aceleración hacia arriba, entonces el cuerpo se opone, tiende a quedarse en el estado en el que estaba antes. Así que aparece esa fuerza de inercia hacia abajo, que será igual a la masa del cuerpo por la aceleración que está experimentando. Por último, pensemos en la situación opuesta, es decir, el ascensor se encuentra en un punto elevado y arranca hacia abajo, es decir, hay una aceleración hacia abajo. En este caso, aparece una fuerza de inercia que se opone a esa aceleración descendente, es decir, aparece una fuerza ascendente. Es esa sensación de ligereza que tenemos cuando comienza a descender ese ascensor. En la báscula aparecerá una lectura, en este caso, que será inferior al peso, esa ligereza de la que estamos hablando, y que provendrá, por una parte, del propio peso de la persona y también de la inercia, es decir, esa fuerza hacia arriba que experimentamos.
Vayamos a la segunda ley de Newton. Como decía al principio, la segunda ley de Newton supone la expresión más importante de toda la física. Es la que explica las interacciones entre las fuerzas y los cuerpos. El enunciado es muy sencillo. Dice, cuando sobre un cuerpo se aplican varias fuerzas, este cuerpo adquiere una aceleración. La relación entre la suma de fuerzas aplicada sobre el cuerpo y la aceleración que adquiere es la masa. El enunciado clásico es sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pensemos que la aceleración de nuevo es un vector, tiene carácter vectorial. Vamos a intentar hacer un ejemplo para ver cómo trabajamos. Lo vamos a hacer en 2 dimensiones para hacerlo más sencillo, pero esto se puede aplicar a 3 dimensiones. Pensemos en un objeto sobre una superficie horizontal sobre la que se aplican 3 fuerzas. No vamos a considerar pesos normales, etc. Solo las 3 fuerzas horizontales que actúan sobre este cuerpo. Vamos a establecer unas direcciones X e Y para poder descomponer nuestras fuerzas. Bien, este objeto pesa 5 kilos, aplican 3 fuerzas. El objetivo será calcular cuál es la aceleración que adquiere este objeto. Cuando hablamos de aceleración, querremos saber el número, pero también hacia dónde se produce esa aceleración. Recordemos el carácter vectorial. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser, atendiendo a este carácter vectorial, hacer esa suma. Vamos a llamar resultante a la suma de todas las fuerzas, que será F1 más F2 más F3. Y cada una de ellas la pondremos en función a sus proyecciones, que en varios casos coinciden, sobre los ejes X e Y. Así F1 será menos 100Y, F3 será 60J y F2 lo descomponemos en componente Y, 38,3 Y newtons, y componente J, 32,I J newtons. Bien, pues la resultante será el resultado de calcular la suma sobre el eje X y sobre el eje Y, es decir, sobre la componente Y y sobre la componente J. A partir de aquí, para calcular la aceleración de este objeto, necesitamos recurrir a la segunda ley de Newton. Despejamos la aceleración, que será igual a esa resultante dividido entre la masa del objeto, es decir, que tenemos una aceleración de menos 12,3 Y metros segundo cuadrado más 18,42 J metros segundo cuadrado. Si lo miramos sobre la gráfica, este será el vector resultante de la suma de las 3 fuerzas y en la misma dirección y sentido tendremos la aceleración que adquiere el cuerpo. Por último, la tercera ley, o ley de acción y reacción, se puede enunciar de la siguiente forma. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, es lo que denominamos la acción, este segundo cuerpo siempre ejerce una fuerza exactamente igual y de sentido contrario, que es la reacción. Pensemos en este gráfico. Si solo existiera el peso, ese objeto estaría cayendo, tendría una aceleración vertical hacia abajo. Como este objeto, la intuición nos dice que está inmóvil, quiere decir que es que la suma de todas las fuerzas será 0. Es decir, que existe una fuerza vertical y hacia arriba exactamente igual que la que hay hacia abajo. Esa es la fuerza de reacción, que en este caso es la normal y que en el próximo capítulo lo veremos de forma más extensa.